Agradezco mucho la invitación de la Alianza y la presencia de todos. Quiero esta tarde básicamente compartir una experiencia que me ha perseguido durante casi 15 años, desde esos actos extraordinarios que ocurren en el aula de clase. Como profesor de artística, que nos ha tocado pues incluso dar otras áreas incluso, escuchando a los estudiantes en el aula, se ocurren a veces, fundamentalmente, muchas quejas desde el aburrimiento. Esa montaña de aburrimiento que a veces representa el aula de clase, ir de un lugar a otro o uno recibir un grupo, cuando han terminado un examen donde los han corchado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces en alguna ocasión, en el año 2013, andaba por Santa Bárbara y una niña de 7º grado levanta la mano para iniciar una sesión. Me dice: profe, a usted que le gusta jugar tanto con nosotros, ¿usted no tiene por ahí alguna idea para que esta y las demás clases no sean tan aburridas? Es que acabamos de salir de una muy dura. Ahí tenemos las ondas electromagnéticas, donde este maravilloso científico nos recuerda que el aprendizaje es experiencia, lo demás información. La siguiente, por favor. Entonces, sin que tengamos que leer realmente aquí, lo que quiero proponer es como los orígenes de esta simple experiencia que ha causado bastante revolución, bastante alegría y bastante desarrollo desde el punto de vista filosófico, sin temor a que esta palabra realmente sea redundante. Siguiente imagen, por favor. Este pino representa ese pinito, un pequeño pino que había allí, y entonces empezamos a escudriñar entre las preguntas de los estudiantes: ¿qué hacer entonces para la próxima clase? ¿Por qué no ideábamos y construíamos entre todos? A la misma niña que se le ocurrió que dejáramos la montaña de aburrimiento a un lado, se le ocurrió que por qué no hacíamos un viaje. Yo: perfecto, hay muchas maneras de viajar. Por supuesto, es imposible, es casi imposible, inclusive para el día de hoy, que uno pueda aventurarse a salir con los muchachos al aire libre, ante todo en la zona urbana, y con los miedos de los adultos. Entonces yo les propuse que hiciéramos un viaje alpino. Éramos un grupo de unos 40, y entre los 40 habían más o menos unos 20, 22 estudiantes gorditos, que precisamente también establece mucho la idea de las nuevas visiones culturales, las nuevas maneras de alimentarse y por supuesto este estereotipo humano que iba a causar allí un revuelo en este pino. Propusimos que para la próxima clase nos íbamos a venir listos y sin contarle al coordinador ni a nadie íbamos a hacer el viaje al pino y la clase iba a ser dada allí. El caso es que a partir de esta idea, que fue maravillosa, fue una idea donde cambiamos, digamos, que la estructura del aula de clase, porque había unas directivas que no nos permitían salir del aula de clase, que no nos permitían inclusive dar clase en la cancha, porque era para educación física, y los corredores porque eran para caminar, y constituimos el pino como aula de clase. Por supuesto, duramos hasta la 3ª clase y allí paró la historia. Siguiente. Entonces, bueno, de un lado a otro y por diferentes razones en otras instituciones, precisamente ocurría exactamente lo mismo, en donde había, por supuesto, y lo decía muy bien ahora Javier y lo decía el otro compañero, los niños, exactamente lo que pretenden o lo único que son es un riesgo. Lo que buscan en esta vida es que su día, cada instante sea una aventura. Entonces, por supuesto, emprendimos la tarea de crear con ellos mismos en el aula de clase un diario, una guía o una bitácora que nos permitiera
precisamente a hacer viajes. Entonces el segundo viaje que se nos va a ocurrir es el viaje para ir a ver el alba y el amanecer. En esta segunda experiencia, que empezamos a llamarla ya experimento, estábamos leyendo uno de los maravillosos libros de nuestros pensadores, Viaje a pie del maestro González, y precisamente muy conmovidos con el pensamiento antioqueño del maestro González, nos dimos a la tarea de mirar cosas que no habíamos llegado a mirar. En el aula de clase los niños decían, cuando pronunciábamos algunas palabras, por ejemplo alba, entonces el niño, invitado a que consultáramos, preguntáramos por los significados, no él, sino los significados profundos de cada palabra. Alguien preguntó qué era un alba y casi nadie sabía eso, incluso pues, yo tampoco lo sabía. Uno va al diccionario y dice que es aquel periodo que hay entre los primeros rayos de luz y el amanecer, pero realmente no lo sabíamos. Entonces nos pusimos en la tarea de mirar qué era un alba y propusimos entonces un viaje. Reunimos a los padres de familia, les contamos que no sabíamos qué era alba y que queríamos saberlo. Por supuesto, también guiados por el maestro Fernando González, nos propusimos que una de las herramientas del viaje era precisamente la bitácora, la libreta de apuntes, como una herramienta fundamental para que el viaje no se perdiera. Es así pues que nos inventamos una libretita, como inclusive de manera muy bella proponía el maestro, una libreta pequeña que nos permitiera llevarla en el bolsillo y que nos permitiera pues subirnos a los árboles, cruzar una quebrada, etcétera, etcétera, sin que tuviéramos mucho peso para poder mirar mejor. Empezamos a mirar el alba, luego empezamos a mirar el amanecer, que era otro acontecimiento, luego el crepúsculo, etcétera. Y por supuesto, pues en cada uno de los viajes, aparte de la libreta, digamos de los apuntes de observaciones, pero aparte de las observaciones también aquello que se nos iba ocurriendo en el camino. Algunos padres de familia nos acompañaban en estos viajes, que inclusive les contaré luego en la segunda experiencia algo muy interesante cuando logramos incluir a todo el núcleo familiar en lo que es el aprendizaje del niño. Aparece entonces un día cualquiera, eso que es muy común en el aula de clase: ¡Ey, cállese! ¡Silencio! El profe, ¡ey! ¿Qué es silencio? Y entonces frente a la palabra silencio, también nos detuvimos y empezamos a armar nuestro viajecito por el silencio. Cuando digo empezamos a armar, quiero contar aquí que es cada uno de estos talleres que hemos ido construyendo, son construcciones en el aula de clase. Los niños llevan lecturas, proponen algunas definiciones y empezamos a proponer qué cosas necesita ese viaje, es decir, qué echar allí en la mochila. Por ejemplo, para el viaje de la soledad y el silencio, que pues poco sabe este mundo del ruido hoy al respecto y poco tiempo le dedicamos, más que todo la sociedad de hoy necesita, creo yo, mucho estos talleres que estamos armando en las clases de artes. Y entonces nos proponíamos, en primer lugar, también consolidar unos viajes, unas experiencias contemplativas que nos permitieran tener cada uno su diario, cada uno su propia escritura del viaje. Y es así como empezamos a construir manuscrito, porque inclusive un niño había propuesto, habíamos leído un texto que decía que escribir a mano era una situación que nos convocaba de manera directa con el cerebro, de manera directa con aquello que estábamos intentando tocar o intentando sospechar. Entonces empezamos, estos textos son las construcciones que aparecen en el aula, porque nosotros queríamos también, cuando digo nosotros quiero decir el equipo de los estudiantes y mi persona, queríamos construir documentos para compartir con toda la comunidad. En primer lugar, ya habíamos involucrado de alguna manera
y en ciertas ocasiones a los padres de familia que se unían a nuestros viajes. Pero entonces nos pusimos a pensar que por qué dejar esta experiencia solamente en el núcleo familiar. Una niña dijo un día, no, es que a mí me gustaría mucho hacer este experimento y compartirlo con mi vecinito que quiero mucho. Entonces empezamos a pensar entre todos, construir unos talleres, manuscritos y compartirlos con toda la cuadra y luego con toda la comunidad. Allí, digamos, una especie de manual de instrucciones, qué necesitamos para el viaje, qué es lo que ocurre en nuestra sociedad con esto y aquello, debates o digamos más bien diálogos muy sencillos en el aula de clase, digamos a veces por equipos, a veces como un debate o a modo de foro a veces, pues poníamos el tema en la mesa y tenemos un secretario, una secretaria por grupos que van tomando nota y van consolidando estos apuntes que se van a constituir exactamente en el diario de viaje para cada una de las diferentes experiencias que hemos construido hasta ahorita, ¿cierto? ¿Qué es el silencio? ¿Qué es eso de no escuchar? De ponernos, por ejemplo, en la perspectiva de que somos sordos para poder entender a los sordos, en la perspectiva de una persona coja, una persona que le falta una pierna, en Colombia sí que tenemos, que le falta una mano, una persona que no tiene, digamos que el cerebro de la lógica que le permita, digamos, ser llamado normal. Entonces, ante cada una de todas estas diferentes situaciones, fuimos creando unas guías de viaje para que las diferentes personas, nosotros, los estudiantes, los padres de familia, los tíos, los abuelos, los vecinos, pues también tuvieran la ocasión, si les gustaba la idea, pues confrontarse frente a ese tipo de situaciones. Y venimos la experiencia que hoy me trae acá, que es la última experiencia desarrollada en la institución, llevamos hasta ahora 12 experiencias ya construidas, es la experiencia de una semana sin celular. Pues por supuesto que es totalmente evidente, las rupturas digamos que en la verdadera comunicación, en esa comunicación del calor humano, de la comunicación presencial, de esa comunicación profunda que nos permite precisamente ser eso. Y nos pusimos en la tarea entonces de hacer una investigación. 82 artículos existen hoy serios a nivel del planeta Tierra con relación al problema del uso y el abuso de los dispositivos electrónicos. Fundamentalmente nos concentramos en el celular, pero construimos digamos que una guía de viaje, una guía para este experimento que precisamente tomara todos los dispositivos electrónicos para sacarlos de nuestras vidas por una semana a ver qué pasaba. Y por supuesto, insisto, que cada uno de estos ejercicios tiene como herramienta fundamental, por supuesto, la curiosidad, el asombro del niño, el deseo de hacerlo, con una libreta de apuntes, haciendo un intento de convertirnos en científicos, de convertirnos en personas que respondamos las preguntas que se nos van ocurriendo en el camino, las problemáticas que nos presenta la vida, no desde ese sistema escolar teorético, sino de un sistema escolar que sea práctico, en contra precisamente de repetir textos y de repetir contenidos que nos mandan de Europa, que nos mandan de Estados Unidos, que nos mandan del Ministerio de Educación Nacional, que no tienen mucho sentido muchas veces. Construir nuestro propio conocimiento. Más textos que compartimos con la comunidad aquí y allá. Diríamos que aquí el protagonista es el niño que se constituye él mismo en autor de sus propias guías de viaje, de sus propias guías de conocimiento, y el texto como tal que lo estamos compartiendo aquí y allá de manera muy sencilla, de manera manuscrita, para decir que muchas veces
confundimos a los estudiantes o nos confundimos nosotros mismos con presentaciones demasiado rimbombantes y el contenido filosófico. El contenido amoroso, el contenido que tiene que ver con la necesidad inmanente del niño. Yo ahora me sorprendía mucho, estaba que lloraba cuando escuchaba a Javier precisamente con esa posibilidad, cuando uno abre una puerta para que el niño se exprese las cosas que ocurren allí tan maravillosas. Lo mismo ha ocurrido aquí. Los estudiantes en sus trabajos, no solo en su libreta de apuntes, sino en sus trabajos gráficos, sus pinturas, sus obras de teatro, sus esculturas, etcétera, precisamente trabajan es a partir de estas vivencias, que muchas de ellas se hacen en soledad, otras se hacen en conjunto con la familia, etcétera, pero hemos encontrado una llavecita muy interesante. Es una llave que yo quiero compartir con ustedes hoy, en que me parece que en muchos sentidos la escuela ha estado muy alejada, y es que en la actual situación de la sociedad líquida que tenemos, según nos reza Zygmunt Bauman en un texto que es fundamental para entender qué pasa hoy con las relaciones pedagógicas, las relaciones amorosas, las relaciones personales, políticas, precisamente es intentar de diferentes maneras acercar la familia al proceso de conocimiento del niño. Eso lo hemos estado logrando mucho a partir de los textos, pero también a partir de invitar a los padres de familia a que conversemos, a que leamos sobre el tema mucho antes de emprender la tarea de los experimentos. En las diferentes situaciones que se nos han presentado, por ejemplo, en nuestro último trabajo de la Semana Sin Celular, ocurrieron cosas muy fascinantes. Por ejemplo, estudiantes que descubrían, estudiantes, por supuesto, los adolescentes de hoy, que ellos no habían nunca sentido el sonido del viento. Niños que no habían mirado un alba por la ventana, pero además niños que no sabían que escribían bien, que pintaban bien, niños que no sabían, por ejemplo, que en vez de abrir el celular, ir a acostarse un rato con la mamá o leer un libro, podían convertirse en actos absolutamente extraordinarios, porque realmente no lo sabían, porque realmente estamos en presencia de una sociedad que hemos atosigado de información, de imágenes y de cosas de muy poco interés a nuestros niños. Parece que es una buena hora de que empecemos también a hacer constructos propios, que empecemos a indagar al niño qué es lo que él quiere. Por eso me sigue fascinando mucho el libro de Javier. Yo necesito ese libro Javier, hombre. En todo caso, por ejemplo, algunas de las otras de las distintas posibilidades que da este trabajo es no solo la de reunir la familia en torno a un trabajo. Hay una anécdota muy bella, y es que cuando propongo el segundo experimento del que hablo aquí hoy, 17 familias de unas 30 que habían en una reunión que convoqué para contarles de estas problemáticas, se reunieron como tal, y las 17 se fueron de camping todo un fin de semana a realizar el experimento. Eso fue un lío tremendo para mí, porque pues si bien eran 17 estudiantes, a mi escritorio llegaron más de 60 trabajos, porque los tíos, los hermanitos, fue impresionante, porque el trabajo entonces se multiplicó y por supuesto ya empezaban los padres a buscarme muchísimo más en el aula de clase, a pedir reuniones. Bueno, profe, ¿cuál va a ser el próximo experimento? ¿Por qué no nos invita a su clase? Entonces, muchos padres de familia, por supuesto, aquellos que tienen el privilegio del ocio, del tiempo libre, pues también nos acompañan en nuestras clases y nos ayudan a construir también a partir de esas ideas este tipo que lo hemos llamado experimento, y lo hemos llamado experimento adrede.
La palabra es adrede. Si bien no perseguimos un rigor científico, ese que buscamos en el laboratorio de química, etcétera, etcétera, sí el rigor de aquello que necesita el ser humano hoy. Muchas gracias.